Sí, sí. ¿No? Y el próximo año quiero verte con ella. Ustedes dirán, pero ¿qué se ha creído ese gerente? Pero es lo que estaba tratando de inculcar, ¿qué cosa? Es una cultura de fidelidad, una cultura de hacer las cosas bien, de formalizar también. Me estaba diciendo, es como que en casa, ¿no? Mamá, tengo una amiga que lo va a traer a la casa ya. Pasa 3 meses, mamá, tengo otra amiga que lo trae a la casa. Y así pasa como a 7 amigas a traerlas. No solamente amigos, sus enamoradas. Y los papás, sí, hijito, claro, campeón, nada. Yo hubiese querido hacer así, ¿no? Su papá. Alcahuete. Ese es el nombre, ¿eh? Alcahuete. Estás alcahueteando a tu hijo o a tu hija. ¿Sí? Pues es alcahueteando. Es decirle, sí, o sea, claro, o sea, tú puedes, prueba. Entonces, un ratito, pero hay padres que no. Es decir, hijo, me traes a una chica a la casa, con esa te casas. Papá, con esa, no van a estar cambiando cada rato. Imagínate ustedes, si supone que es tu laptop, tienes tu laptop, ¿ustedes dejarían su laptop para que me des 3 meses a mí? A otro que no le diga, oye, déjame tu laptop, luego quiero probar cómo funciona. Después de 3 meses te devuelvo. ¿Ustedes me darían? Yo tampoco lo daría. Pero hay papás a sus hijas sí le dan. Pruébense, pues, ya conviven. Si tú cuidas tu laptop, cuidas, ¿no? Tu equipo, ya cuidas, tú no lo das. Pero, ¿cómo los padres dan a su hija, no? Y convivan ahí. ¿Ah? A su hija sí le dan para que conviva, para que la usen, la desusen. Pero su laptop, si no, con mi laptop no te metas. Ya quieren más a su laptop o a su carro que a su hija. ¿Ve? Su hijo también, a su hijo también. Que se hablando, no sé, que hablen de este psicólogo, ¿cómo puede decir eso? Por favor, o sea, mi papá no estoy de acuerdo con eso. No sé, pero eso es la organización. O sea, ¿cómo se organiza una institución? ¿Qué cosa sí? ¿Qué cosa no? ¿Listo? Esa es la organización. ¿Qué sí se hace? ¿Qué no se hace? ¿Listo? ¿Se llega borracho en esta institución a trabajar? No. ¿Listo? Esa es la organización. ¿Cómo se organiza la organización, ¿no? Esta institución? Entonces, veamos nosotros el contenido de las tareas también. Eso es una condición de los factores psicosociales. ¿Será lo mismo un trabajador que trabaja, teniendo una personalidad bien extrovertida, muy sociable, ¿no? Conversadora, amigable? Imagínense que lo manden a trabajar en el sótano, en el archivo, y trabaja las 8 horas solito. Y le pasan los documentos solamente por una ventanilla. Ni siquiera ve el rostro de esa persona. ¿Sí? Claro, o sea, por favor. Le pasan, ¿no? Para que archive. Imagínate, un día nomás que trabaje una persona que es sociable, que le gusta comunicarse, un día nomás, imagínate. Un mes. 6 años. Pero no lo hacen. ¿Qué se va a hacer? Pues no hay trabajo. ¿Cómo qué? Todo barbón, todo. Imagínense. El contenido de las tareas, o sea, eso también es una condición del factor psicosocial. Ese contenido, o sea, si esa tarea para mí no encaja con mi personalidad, no encaja con lo que yo... Por eso es importante cuando se hace orientación vocacional, para escoger la carrera. Tiene que ver, esta persona es bastante extrovertida. ¿A ti te conviene una carrera
de ciencias de la comunicación, relacionista público, una carrera que puedes tener contacto con las personas, ya, ¿no? Claro, o sea, o sea, ya, docente también, sí, puedes ahí, o sea, ¿no? Entonces, de acuerdo a su personalidad, a sus características personales, encajar al tipo de trabajo. Pero en el país a veces no nos podemos dar el lujo también. A veces hay cosas que a veces nos presionan, o sea, también a uno, ¿no? O sea, uno puede estar en un trabajo donde en realidad te sientes, y ahí es como esa profesora que sentía su trabajo penoso, triste, sacrificado, feo, horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque no le está gustando. ¿No? Entonces hay gente que a veces estudia la geología, y el geólogo ¿a dónde se va? ¿Sí o no? De campo. Y tiene que cambiar resistencia física, tremenda resistencia física tiene que tener. Caminar, explorar y alejarse por un tiempo. O sea, pero si esa persona, o sea, tiene una fobia, o no, o tiene miedo, ¿no? O quizás su resistencia física o su personalidad no es para alejarse, no, tiene miedo a estar solo, tiene miedo a los rayos, ¿no? Imagínate. Entonces dice, no, mejor me voy de docente universitario. Y se va de docente universitario. Y nada de práctica hecho, no está en el campo. ¿Qué enseña en la universidad? Toda teoría, ¿sí o no? ¿No? Si yo, claro, de un rayo cuando viene, uno tendría que escaparse, apagar su celular. ¿Pero haces esto en el campo? No, me asustó. La primera vez más me regresé. Imagínense. Que yo cuando enseñaba en las universidades, ya lo enseño, yo decía a los chicos, decía, oye, reclamen, porque se dice que acá solo van a contratar exclusividad completa a los docentes que vivan acá, o sea, que estén en la sola compra, que no trabajen en otro sitio. ¿Por qué quieren ese tipo de profesores? Ustedes reclamen. El mejor profesor es el que combina entre la teoría y la práctica. Este es un buen docente porque, ¿no? Claro, te dice, ¿no? Oye, pero vamos allá, mira mi trabajo, vamos allá, o sea, ¿no? O te cuenta, casuística, te cuenta, dice, esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos vivido, esto es lo que hemos hecho, ¿no? O vamos a hacer con ustedes, ¿qué les parece? Ese es un buen profesor. Pero el que les da pura teoría, ¿no? Les da pura teoría, eso lo pueden conseguir, lo pueden ver, hasta mejor de ustedes, que nadie, mejor que los docentes, ¿no? Manejan tanta información que ustedes, ¿no? Se puede conocer más. Ya, listo. Muy bien, vamos. Entonces, vamos a pasar a la me dirán, ¿para qué uno optó una carrera? ¿Para qué? O sea, quiere terminar la carrera, ¿para qué quiere ir a una carrera profesional? Entonces, ¿para qué se forma uno? ¿Será para ser como ese ingeniero que les contaba? De tener solamente dinero, grado, título, y de su vida ni supo disfrutarlo con todo lo que tenía. ¿Con quién los disfrutaba? Con los que tomaba. Me he olvidado comentarles, este señor, las parejas que tenía eran prostitutas. Este señor de la Gloria que conté, sus parejas generalmente eran prostitutas. Lo pasó bien. Lo han disfrutado, pero tener pareja una prostituta, imagínate. O sea, ya. Entonces, la personalidad también es otro factor referente al trabajador, ¿no? Su personalidad, sus características individuales, su motivación, sus expectativas, su capacidad de adaptación y otros, ¿no? Eso también son factores o aspectos que tiene cada persona, ¿no? O sea, lo que les decía, la personalidad, una personalidad extrovertida trabajando en un ambiente de trabajo donde no hay contacto con personas, les decía. O sea, es muy importante, ¿no? O sea, características individuales. Por ejemplo, el ser varón, el ser mujer, ¿no? Eso es una característica personal, individual. Otra característica también individual que es la edad, ¿no? Más jóvenes, ¿no? Más de edad, o sea, esa es característica personal. Que también esas características pueden ser por lo que yo nací, ¿no? O sea, ¿dónde nací? Son mis características individuales, o sea, qué cosas yo tengo también como expectativas o percepción, cómo percibo yo el trabajo,
¿no? Eso es importante. O sea, ¿qué idea yo tengo? Por ejemplo, les doy, cuando yo trato a parejas, familias, les digo, ¿usted qué soñó a los 14, 15 años? ¿Qué idea tenía usted de familia? ¿Qué idea tenía de hogar? ¿Qué concepto tenía? De trabajo. ¿Qué cosa era para usted trabajar? ¿Ve? No era coimear. No, señor. O sea, eso no es trabajar, eso es robar. ¿No? ¿Ve? Entonces, ¿qué cosas tenemos nosotros desde antes? ¿Qué teníamos, o sea, nosotros como motivación, como expectativas, como sueños, ¿no? Eso es muy importante. A ver, yo siempre pregunto, ¿alguno de ustedes trabaja en una empresa? Sí, a ver, ¿soñaste tú alguna vez trabajar en esa empresa? A ver, eso es lo que yo pregunto cuando voy a empresas a capacitar. Yo les pregunto, ¿ustedes soñaron en estar en esta, cuando pasabas por esta avenida, cuando pasabas, ustedes decían, algún día voy a trabajar aquí, algún día yo sueño con trabajar acá? Ah, pero cuando pregunto eso en algunas empresas, no. ¿Qué haces acá? Mire, ve, pocos son los que quizás, o sea, dijeron, yo quiero trabajar ahí, yo quiero, o sea, ahí, ¿no? Y sueño con trabajar ahí. Otros, ya pues, ¿qué se va a hacer? Yo pasaba por acá y dijeron, no, alguien no quiere por acá trabajar, o ya pues, ¿qué se va a hacer? ¿No? Y vi en el periódico que decían que, ni eso, ¿no? O me jalaron, pero unas jaladoras me dijeron, ya, déjate de trabajar. Hay que pensar, eso es importante, o sea, ¿cuál es mi expectativa, mis sueños? Cuando pregunto a veces a los jóvenes, así como ustedes, les digo, ya, suponiendo que tú terminas tu carrera, ya, sacas tu título, ya, sacas tu maestría, ya, sacas tu doctorado, ya. Luego, ¿qué? No, me sigo especializando, ya, tienes todos los grados y títulos por tener, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué más? Casarte. ¿Bien? Está bien. ¿Ve? Está bien. Claro, bueno. Casarte. Con una mujer, ¿no? Hay que aclarar también ahora en estos tiempos, ¿no? A ver. Entonces, imagínense. ¿Para qué? O sea, vas a todo tener, o sea, tener, y cuando no eres. Que no todo es eso, creo que la vida es amplia. Es amplia, hay que equilibrar, ¿no? Porque todo lo que tú tengas, a ver, ¿con quién lo vas a disfrutar? Salud, pues. ¿Ve? Hay que ser equilibrado, hay que equilibrarse. Ustedes han visto cuando a veces quizás sus padres han dicho, no te enamores hasta que termines. No, mejor hasta que saques tu título. No, mejor hasta que saques tu maestría. No, hasta que saques tu doctorado. Y si no, tampoco. Hay que, ya, o sea, si me enamoro, me puedo enamorar, porque eso no puedo, a veces no puedo programar. No puedes posponer. Claro, o sea, tú te enamoras, ya, muy bien, pero juntos, está bien, estamos enamorados, nos amamos, vamos a construir, ¿va? Terminas tú primero haces tu maestría, después yo he conocido amigos así. Un amigo de un sociólogo y una trabajadora social, justo lo conocí en La Oroya. Ellos, o sea, los dos se conocieron, se casaron y tenían su título cada uno, ¿no? Ya tenían sus 2 hijitos y cuando fueron creciendo sus hijos, ellos se pusieron de acuerdo. Dijo, primero tú te vas a la Católica a hacer tu maestría, le dijo su esposa, la trabajadora social. Y lo envió por 2 años, ella le pagó todos sus estudios de maestría. Así fue, porque ella también trabajaba, ¿no? Entonces, esos 2 años, y él cuando venía cada 15 días o al mes de Lima, ¿no? que hacía su maestría allá, venía, traía su boleta de notas. Traía, o sea, y su esposa no le había dicho, tú me traes tu boleta de notas, no. Él le decía, mira, y a sus hijos les enseñaba, les decía, mira, esto es lo que es como decirle, tu papá no está yendo por las puras allá. No era que era a presión, porque su esposa nunca le había pedido, le había dicho que, si no era su propia voluntad de él, demostrar, decir, mira, acá están mis notas.
de agradecimiento, de alguna manera, ¿no? Era agradecido que le decía, acá está el esfuerzo que estás haciendo. Sacó su maestría, entonces él lo contrataron a una ONG, ya ganaba muy bien, él le mandó a su esposa a trabajar, a estudiar sus 2 años allá en la misma universidad católica. Trabajar es estudiar. Entonces, miren cómo ambos se pusieron de acuerdo. O sea, se pusieron de acuerdo. Es que sabe que justamente ahorita están hablando de ideología de género, están hablando de esto de la currícula educativa, que están poniendo contenidos de que la vizcacha rosada, el caperucito rojo, que uno puede ser hombre cuando quiera y mujer cuando quiera, o sea, pues, eso están implantando en el Ministerio de Educación. Eso se llama ideología de género, ¿no? Lo cual está mal, ¿no? O sea, incentivar a los niños que desde pequeños, o sea, le dan esa mentalidad es perverso, o sea, ¿no? Atroz, claro, o sea, no se puede, o sea, está. Mire, yo les comento, la semana pasada, el miércoles, me invitaron a una emisora que hay por internet. Hay una emisora que hay en Huancayo por internet. Me invitan una persona que parece que es lesbiana, ¿no? Y en ese programa solamente no estaba ella, sino estaba con un chico que también parece que era homosexual. Entonces, me invitaron. Y entonces yo fui porque vieron que en el Facebook yo siempre estoy mandando que debo defender a la familia, o sea, estoy mandando mensajes, ¿no? De que, no, pues la ideología de género no debe entrar acá. O sea, no debe en ningún lugar, ¿no? En ningún lugar. Porque la idea no es, o sea, de pelearnos entre varones y mujeres, ¿no? ¿Y saben lo que le he dicho? Mira, ustedes, a ver, hablando de estructura, de organización, porque la familia tiene que ser una organización. Miren, ellos me decían, pero no, el hombre es patriarcal, machista, el hombre, o sea, nuestra cultura, y eso es lo que no queremos, porque si no sigue habiendo feminicidio, violencia y todo eso, ya. Entonces yo les dije, y yo había ido con mi esposa, yo le he dicho, yo fui con mi esposa, ¿no? Porque era en la noche y ya teníamos que volvernos, entonces le digo, pero vamos por la radio, me esperan ahí y con mi hijo. Y nos hicieron pasar ahí en la sala, ¿no? Y estaba con la cámara y ahí estaba. Y yo les dije, mira, esto les causó, los desarmó. Yo les dije, ¿por qué siempre van a pensar ustedes que va a haber igualdad, equidad también en la organización del trabajo? O la organización de la familia. O sea, ¿ustedes qué proponen? O sea, que el varón y la mujer, o sea, siempre van a estar, o sea, los dos van a estar luchando por el poder, pues. Si le pones este mismo nivel, van a luchar. Dije, no, un ratito. ¿Por qué ustedes no creen que el estilo de que el hombre pueda ser cabeza de hogar, líder de hogar, puede funcionar bien? O sea, le dije, o sea, ¿por qué piensa que eso no funciona? Y me digan, pero ¿cómo usted qué está diciendo que el varón tiene que ser líder, el jefe del hogar, como se llama así? Y me dijo, pero si usted sabe lo que está diciendo. Dije, sí le digo, y eso lo he dicho con todo donde voy. ¿Por qué piensa que solamente tenemos que estar buscando que los dos, o sea, le digo, un barco puede tener 2 capitanes? A ver, ustedes imagínense, un barco con 2 capitanes. A ver, ¿cómo se llama la máquina en la minería de que hay una máquina scooter, no sé, Jumbo, ¿no? Con 2 conductores, 2 timones. Un caos, ¿no? Igual, un barco con 2. Entonces yo les dije eso. A ver, ¿ustedes qué opinan? No puede haber un barco con 2 capitanes, con 2 timones. Es uno. Yo le dije, ¿sabes qué les dije? Y es cierto, yo le dije, acá está mi esposa y mi hijo. A ver, que digan ellos que por yo ser líder en el hogar, jefe del hogar, que digan si yo soy machista, autoritario, que yo soy, o sea, que digan ellos. Yo maltrato a mi esposa, o sea, que digan a mi esposa. Pero soy el jefe del hogar. Yo le dije, sí, funciona también, le digo. Sino que nos están haciendo creer con esto de la ideología de género, que si el varón es así, también haga esto, haga lo otro. No, que los varones, o sea, eso nos están llevando a una confrontación.
Entonces yo les dije, yo conozco un orden, y es el orden. Eso es lo que en las organizaciones tiene que ver. Hay un orden, hay reglas, hay parámetros, normas. Si se cumpliría solamente las normas, nos evitaríamos accidentes, enfermedades, nos evitaríamos tantas cosas, tanto despido, rotación, o sea, insatisfacción, si solamente cumpliríamos con las normas, con las reglas. El orden. Entonces yo les dije, yo conozco un Dios que es de orden, y punto. Y Dios ha dicho de que, y mira, la Biblia dice, mujeres, ¿cuántas chicas hay acá? Pues ya, me van a parar, pero no va a ser así. Van a pensar que yo soy machista. En la Biblia dice, mujeres sométense a sus maridos. Así dice. Pero eso nomás, si tú lo lees así nomás, parece machista. Que se sometan, o sea, que las mujeres estén sometidas. Dice, así como el varón se somete a las leyes de Dios. Ah, es con condición. O sea, si es que un hombre, jefe del hogar, cabeza del hogar, gerente del hogar, se somete ¿a quién? A las leyes de Dios, nunca ese hombre va a ser machista, nunca ese hombre va a maltratar a su esposa, nunca ese hombre, o sea, va a ser un autoritario, porque si se somete a las leyes de Dios, cuando la ley de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, cuida a esa mujer, o sea, como vaso frágil. ¿Te imaginas? O sea, un vaso frágil. O sea, si eso se entendiera, yo conozco hogares que aceptando esa regla, esas normas, ese orden de jerarquía y todo eso, funciona bien. Porque tiene que haber uno que dirige, así como en la empresa hay alguien que lidera. Si no, sería un caos. Los hijos harían lo que les da la gana, la esposa también, el mismo esposo haría lo que le da la gana. No sé si me entiende, quizás uno dirá, pero ¿cómo eso así funciona? Sí, así funciona. Bueno, al menos en mi hogar. Y conozco hogares que funcionan así. ¿Ve? O sea, entonces, hay que entender que hay jerarquías, va a haber eso, pero cuando digo, o sea, que la mujer, cuando y la Biblia dice que se sometan las mujeres, dice que se someta, pero así como el varón se somete a las leyes de Dios. Pues listo, o sea, ahí se quiebra, se borra todo machismo, toda violencia, porque un hombre que se somete a las leyes de Dios nunca va a maltratar, va a matar a su esposa, nunca va a hacer cosas que le dañen a su esposa. Listo, nada más. Entonces diría, pero este psicólogo lo que propone es una sociedad patriarcal, una sociedad, o sea, donde el hombre no domine, sino que cuide a su esposa, que proteja a sus hijas, que proteja a sus hijos. O sea, eso es. Primera función del varón, dar seguridad, protección. Esa es la primera. La primera. ¿Saben qué pasa, chicos, chicas? Es que en las universidades, la gente piensa de que en las universidades nos enseñan estas cosas. Piensan, o sea, ¡oh, es ingeniero! ¿Qué tal? Profesional, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso con su esposa? ¿Ese ingeniero qué? ¿Que no le han enseñado en la universidad a tratar bien a las personas? ¿Ese ingeniero no le han enseñado a decir la verdad? ¿Ese ingeniero no le han enseñado a no alcoholizarse, a no embriagarse, a no meterse ahí cochinadas en su cuerpo? Hoy piensan la gente, el común de la gente piensa de que ir a hacerse profesional es que nos enseñen también estas cosas, que nos hace cambiar como personas. Eso cree la gente. Pero realmente no es cierto, ¿sí? No es todo. Yo felicito a aquellas universidades que sí dan tipo de formación, ¿no? Que la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo así? ¿Es médico así? ¿Así es psicólogo? ¿Así es tal? ¿Así es? Y los mismos trabajadores cuando están... Y lo que sucedía, pues mira, se recuerda cuando le cuento de Centromín, de los trabajadores, lo que hicieron con los ingenieros, ¿qué se creen? ¿No? Los peruanos. Y le boicotearon el trabajo, ¿no? Pero en norteamericano, ¿qué cosa más le veían? ¿Le veían como ingeniero o como persona? Como persona. ¿Te cuento? O sea, como persona le veían más al ingeniero norteamericano.
más que profesión, más que cualquier cosa que pueda tener, le veían como persona. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, lo que he dicho es polémico, alguien puede decir, no, pero sí, pero, o sea, en mi casa no, o sea, mi mamá es la que maneja, domina, ¿no? O sea, puede ser, o sea, ¿no? Que ella maneja, domina, pero no es la naturaleza que está diseñada y el orden. Así es, no es la naturaleza. No quiero decir que la mujer tiene para que sea sometida, no. Al contrario, la mujer tiene que ser cuidada, valorada, la mujer, o sea, tiene que ser querida, la mujer tiene que ser, o sea, su reina, pues. O sea, así es. O sea, entonces, ¿qué necesidad? ¿Sabes lo que ha pasado en el mundo? Justo te mencionaba, se ha trastocado el rol. Desde cuando la mujer empieza a generar, o sea, más ingresos para el hogar, o sea, salir a trabajar más horas de lo que debe corresponder, descuidando a sus hijos. ¿Y sus hijos para qué? Miren, yo he visto un contador y una obstetriz. Yo he visto en un hospital, yo trabajaba en un hospital hace años. Los dos se morían por hacer dinero. Tenían sus hijos pequeñitos ese tiempo. El contador, aparte de que trabajaba en el hospital mismo, era contador del hospital, salía a las 5 o 6 de la tarde a su estudio contable, hasta las 10, 11 de la noche, a hacer dinero. Sábados, domingos trabajaba así con su estudio contable. Su esposa, la obstetriz, también trabajaba en el hospital, ella se quitaba